La Confederación hoy ha preparado esta jornada de alimentación saludable contando con la colaboración de algunas organizaciones, como en este caso la que representa Marta, de la antigua Veterinarios Sin Fronteras y ahora Justicia Alimentaria Global, y también con 4 o 5, ahora no sé exactamente, son 3 profesionales de la salud pública, entre ellos pues está Lourdes, que está aquí delante de nosotros, Alma, que creo que está allá, y algunos padres representando a un par de colegios de la provincia de Valencia, que son el Pare Català y el Vicente Gaos, creo recordar que eran, para exponernos, pues bueno, cómo funcionan nuestros comedores escolares, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos cada vez más concienciados de que la gente tiene que participar, los padres tienen que preocuparse cada vez más de la alimentación de sus hijos porque cada vez la alimentación es más convencional y menos saludable, y por tanto los padres y las madres están muy preocupados. De hecho, hay muchos colegios ahora mismo que están intentando, a través de sus consejos escolares y de sus comisiones de comedor escolar, promover iniciativas de comedores ecológicos, en donde pues, los niveles de nutrición son niveles de nutrición que consideran todos los especialistas más aceptables que los de alimentos convencionales. La campaña Dame Veneno es una campaña que estamos presentando desde la organización Justicia Alimentaria, Veterinarios Sin Fronteras, y lo que perseguimos con esta campaña es evidenciar los efectos para la salud que está teniendo la mala alimentación en nuestros días. Actualmente la mala alimentación es uno de los grandes problemas del siglo XXI. De hecho, hay algunos relatores que están diciendo que es incluso la gran pandemia de este siglo XXI. Entonces, lo que pretendemos con esto es sensibilizar a la población sobre los efectos que tiene la mala alimentación en la salud, y siempre desde una perspectiva positiva, intentando dar opciones para que la gente pues, tenga otras formas, enseñar otras formas para comer más saludable y sobre todo más sostenible. Desde el punto de vista de salud pública, la población valenciana, de la Comunidad Valenciana, tiene un problema claro de sobrepeso y obesidad, que en niños de 6 a 14 años supera el 25% de la población, y en adultos el sobrepeso ronda el 60%. Este es un problema que viene de una derivación de un buen patrón alimentario, un buen patrón dietético, que era la dieta mediterránea, a otro tipo de patrón que se está imponiendo. Al final los comedores es aunque Sanidad hace la guía de recomendación de cómo debe ser el menú, quien realmente tiene la responsabilidad de su gestión es educación, que yo sepa. Entonces creo que educación, yo de momento en comedores le pongo un suspenso y les echo en falta en los debates, en los foros, en que nos reciban, en que escuchen nuestras propuestas. Nosotros les hicimos una propuesta muy sencilla, que era que crearan una plaza dentro de educación para un nutricionista que hiciera como la labor de inspección. Lo que está haciendo ahora Salud Pública, de revisar los menús, que ellos lo hacen con sanitarios, pero son veterinarios o son otro tipo de profesiones, pero no son nutricionistas. Y nosotros consideramos que sí que debería haber un nutricionista. Pero bueno, esa es nuestra lucha, y educación nunca lo ha visto pertinente que educación tenga a alguien que también supervise cómo son los menús, pero bueno. Pues la alimentación en los comedores escolares actualmente es una alimentación de productos convencionales, como decía antes, y lo que les sobra precisamente es todo esto. Son productos semielaborados o preelaborados. Les sobra muchos productos químicos que la industria alimentaria introduce en estos tipos de alimentos. Les sobra quizás antiguas formas de cocción de los alimentos. Ahora hay muchas nuevas formas de cocción mucho más saludables, y creo que eso es todo lo que le falta, un poco más de innovación a la hora de nutrir a nuestros hijos en los comedores escolares. También, por otra parte, está la parte financiera, la parte económica, la parte también administrativa de las administraciones públicas. Las administraciones tienen que darse cuenta de que
cada vez más hay que proteger la salud de los escolares, que es la que en este momento estamos tocando. La mala alimentación, como hemos dicho, es uno de los grandes problemas. Está afectando y tiene que ver con problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de determinados cánceres. Estas enfermedades tienen una causa alimentaria, ¿vale? Y muchas veces tienen relación con el tipo de alimentación que estamos haciendo, tiene mucha relación con la aparición de estas enfermedades. De hecho, en la investigación se evidencia perfectamente, ¿no?, la relación que tiene la aparición de este tipo de enfermedades y el crecimiento de este tipo de enfermedades con los cambios en el patrón alimentario que se han hecho en el Estado español en los últimos 30 años, ¿no? Hemos pasado a dejar de comer producto fresco de temporada y lo hemos sustituido por alimentos procesados e industriales. En los alimentos procesados e industriales van muchos componentes que ponen en riesgo nuestra salud, como son altos contenidos en sal, elevados contenidos de azúcar invisible. No somos conscientes que estamos tomando productos azucarados, pero sin embargo muchos de estos productos procesados llevan elevados contenidos, y también de grasas trans e insaturadas. Con la campaña Dame Veneno, además, también pretendemos que las administraciones públicas sean conscientes también de esta problemática y que hagan políticas públicas a favor de la salud de la población. Tenemos una sección para reivindicar que debería haber más transparencia en el etiquetado de los alimentos. También pretendemos que se regule la publicidad, sobre todo en el periodo infantil, porque la mayoría de anuncios para los niños y niñas en la franja de visionado de este público, pues son anuncios que tienen relación con estos alimentos insanos. Y luego también hablamos del tema del acceso. Realmente llevar una dieta saludable, con los patrones que se consideran de dieta saludable, es más caro que llevar una alimentación insana. Entonces también pues, proponemos diferentes alternativas para que la comida sana pueda ser accesible para toda la sociedad. Per a nosaltres un menjar sostenible és, no és que vaig a per ordre d'importància, però bueno, té diversos elements. Un element seria que siga un menú saludable a nivell nutricional. Se m'ha anat Alma. Després que estiga elaborat amb producte fresc, superimportant, fresc, local, ecològic i de temporada. Les 4 coses. I finalment, igual així se flipem, però nosaltres pensem que un menjador sostenible és un menjador on totes les parts implicades estem a un mateix nivell, existeixen vies de comunicació entre tots i pues, igual d'important és que el llaurador comuniqui l'espinac encara no és de temporada però n'hi ha bleda, canviem este potatge de cigrons, li fiquem la bleda en compte de l'espinac o el que siga. O sigui, vull dir això, unes línies de comunicació entre totes les parts implicades i en un mateix nivell, diguem, ¿no? Es que el poder de decisión no está en las familias. La selección de la empresa la hace el consejo escolar de cada centro, donde hay el mismo número de padres y madres que de profesores y profesoras. Entonces, lo que está pasando en muchos centros, en algunos centros, es que los padres y las madres votan una opción, los profesores y profesoras otra, y entonces decide el voto de calidad de la dirección. Esto lo que significa es que la última palabra nunca está en manos de las familias, cuando son nuestros hijos los que están comiendo en los comedores. Y dudo mucho que la selección por parte del profesorado, o sea, que los profesores estén tan preocupados como nosotros por la alimentación de nuestros propios hijos. Pues aunque aparentemente es el órgano colegiado del colegio y se supone que desde ahí es donde se toman las decisiones, en la comisión de comedor del consejo escolar estamos, creo que son 2 padres y madres, 2 profesores y la directora del colegio. Entonces ahí pues se revisan, pues se pueden plantear todas las cuestiones que surjan alrededor del comedor y a la hora de la verdad esas decisiones se llevan al consejo escolar y desde el punto de vista de las familias no tenemos, o sea, podemos
se puede incidir, pero no acaba uno de tener la fuerza suficiente como para hacer los cambios que si en la parte de dirección y la parte de profesor no quieren, no se pueden implementar. Entonces, en el fondo, tú llegas con mucho entusiasmo porque crees que por fin vas a poder estar en el órgano que hace realmente cambios y vas a poder incidir, no con pequeñas cosas, sino de manera realmente importante o profunda, hacer cambios que realmente tengan sentido, o sea, que vayan más allá de cosas pequeñitas. ¿Qué rollos estáis dando? Bueno, en fin. Y luego te das cuenta de que la fuerza es muy poquita. Al final son muchas reuniones, es tener reuniones, tener un horario, es trabajo, es irte, es venir, es tal, es conciliar con tus hijos para estar en las reuniones y el resultado a veces es muy pobre y a veces es muy decepcionante o erosiona bastante también. Pues las medidas las medidas poblacionales de salud pública deben de enfocar las actuaciones o enmarcarlas en estrategias que vienen de organismos internacionales como la FAO, la OMS, de normativa europea y de estrategias europeas nacionales y autonómicas. En nuestra comunidad está en fase de estudio de alegaciones un decreto para fomentar la alimentación saludable y sostenible que afectará a todos los edificios o todos los establecimientos relacionados con la administración pública, las compras públicas de alimentos y servicios de restauración. Además, desde el curso 2016 y durante 3 cursos escolares se está evaluando la oferta alimentaria nutricional en los comedores escolares de cualquier tipo de titularidad en esta comunidad. Ya tenemos resultados de la primera evaluación que nos va a servir para poder proponer cambios a nivel poblacional.